Antes de iniciar con lo que es la predicación, le exhorto a que me acompañe en oración. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Venimos delante de ti, delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado, con el deseo de aprender de ti, con el deseo de conocerte a ti y al mismo tiempo saber cuál es tu voluntad para con nosotros y poder caminar para la gloria tuya en ello. Ayúdanos en esta mañana, tanto a mí como a mis hermanos, a mí para no obstaculizar el aprendizaje de mis hermanos, para no ser una piedra de tropiezo para ellos y al mismo tiempo poder ser eco de tu palabra y no de mis opiniones. Asimismo, Padre eterno, te pido que tu Espíritu Santo le dé entendimiento a mis hermanos, a que cualquier preocupación o distracción que puedan tener ellos se disipe por el lapso de esta predicación y cada uno de ellos pueda practicar lo que hoy hemos aprendido o aprenderemos para la gloria de tu santo nombre. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como ya ven en su boletín, estaremos tratando el tema de las disciplinas espirituales y en este caso el título de este tema de esta mañana es Constantes en la oración. Su boletín no tiene pasajes bíblicos porque al ser una predicación temática vamos a estar viendo varios pasajes, ¿no? Así que permítame introducirle un poco al tema y por qué creo que es necesario esta enseñanza. Y lo digo porque, como ya saben, alguno podría pensar, ya yo manejo el tema, ¿no? No es necesario. Pero creo que es importante para la iglesia hoy siempre recordar el deber de la oración. Hermanos, en una ocasión escuché a un teólogo que en una predicación dijo lo siguiente: si Cristo pudiera levantar una queja a la iglesia hoy, predicando acerca de las reprensiones a la iglesia de Asia Menor en Apocalipsis, recuerdan aquellos mensajes de Cristo a las iglesias, algunos eran exhortaciones, otras reprensiones, pero el teólogo dijo, si hoy Cristo levantara una queja a su iglesia, a su amada, él diría que su novia no habla con él. Qué difícil, ¿no? Una frase sencilla, sin muchos pompos y platillos, pero que realmente ejemplifica un poco acerca de la vida de lo que la iglesia refleja. Y ahora, cuando yo escuché eso, sinceramente me pasó un frío por la espalda, porque si algo con lo que estaba luchando en ese momento era con orar. Yo era cristiano, sin duda, pero me costaba orar. Y cuando dijo eso, me llamó mucho la atención. Y hasta el día de hoy no lo olvido. Ni siquiera recuerdo el título del sermón. Debo tratar de buscarlo muchas veces y no lo encuentro. Pero nunca olvido esa frase, porque me impactó. Tengo que decir, hermanos, que ciertamente, aunque puede parecer exagerada la frase o una hipérbole, porque no podríamos decir que toda la iglesia no ora, la realidad es que una de las cosas que más cuesta al cristiano es orar. Cuesta, no lo digo por solamente expresión personal, o experiencia personal, sino también por lo que he visto, oído y lo que siempre ha sido referido a mí como una necesidad. Muchas de las cosas que han llegado, por ejemplo, a mí en ayuda, en consejería, ha sido una carencia de oración. Y en la misma consejería, evidentemente, en estas consejerías, siempre la oración es un punto crucial e importante, tanto al inicio como al final. Y dentro de estas consejerías normalmente emerge esa sed, esa hambre de alguien que teniendo un plato de comida enfrente y un vaso de agua, no lo toma y no lo come, que sería el privilegio de orar.
Ahora, ¿por qué creo que ocurre esto? Bueno, en mi caso particular era indiferencia. Tenía cierta indiferencia a la oración. Y al mismo tiempo, sí, yo practicaba muchas otras cosas de todo el globo de cristianismo que había, ¿no? Iba a la iglesia, ¿verdad? Leía la Biblia, todo ese tipo de cosas, pero no era tan constante en la oración. ¿Y por qué? Bueno, porque era indiferente. Porque no entendía bien qué era la oración como tal, como la vine a entender posterior a esa reprensión. Pero hay un detalle detrás también de esa indiferencia que pude identificar en mi vida. No sé si así sea el caso de usted, pero en mi caso era algo llamado, muy popularmente conocido como pereza. Perdón, yo sé que usted estaba esperando otro término más teológico, ¿verdad? Eh, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de término técnico, como algo que me impidiera, como un problema en las rodillas que me impidiera arrodillarme, ¿no? Pero no, hermano mío, especialmente con la edad que tengo, créame que eso es imposible todavía. No era eso, era pereza, pereza de orar. Y la iglesia hoy, y no es que quiera desligarme de mi culpa, pero la iglesia hoy sufre de pereza para orar. Ahora, ¿por qué digo esto? Hermano, la razón es simple. Cuando entendí acerca y estudié acerca de la oración y me comprometí a orar de verdad, ya claro, mi vida de oración no es una vida de oración de 3 horas, ni de 2 horas. Dice, hermano David, entonces, ¿cuándo usted ora? Bueno, eso es un tema que voy a darle ahorita y que le voy a dar por decirlo así, un dato acerca de la vida de oración que quiero que usted ponga en práctica. Pero la razón por la cual eso da pereza es porque de forma inherente hay algo que define la oración y es que es trabajo. Es un trabajo. Es difícil. O como diría David McIntyre en su libro La vida secreta de la oración es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Recomiendo, por cierto, su libro. Es un libro pequeño, pero es un libro increíble. Para mí, el mejor libro acerca de la oración que ha sido escrito. Se lo recomiendo definitivamente. La vida secreta de oración, de David McIntyre. Incluso creo que está gratis en internet. Ahora, después de esta pequeña recomendación del libro, quisiera también citar algo acerca de ese libro para que usted se entusiasme. Y vea también el punto que quiero llegar aquí, que la oración es un arduo trabajo. No es tan sencillo a priori, o por lo menos visto desde afuera. No es sencillo. Implica un sacrificio de nuestra parte. Dice David McIntyre en su libro, la oración es la energía más sublime de la cual es capaz el hombre. En un sentido es gloria y bendición. En otro es trabajo y tribulación, batalla y agonía. Las manos levantadas comienzan a temblar mucho antes de que la batalla es terminada o ganada. Los nervios en tensión y la respiración jadeante proclaman el agotamiento del siervo celestial. El peso sobre el corazón adolorido llena el rostro de angustia, aun cuando el aire de la medianoche sea fresco. La oración es el alma terrenal elevándose al cielo, la entrada del Espíritu purificado al lugar santísimo. El rasgado del velo luminoso que resguarda como detrás de cortinas la gloria de Dios. Es la visión de las cosas no vistas, el reconocimiento de la mente del Espíritu, el esfuerzo por formar palabras que el hombre no puede pronunciar. Estoy seguro que ya todos quieren ir a buscar el libro. Estas son las palabras de David McIntyre que definen la oración. Primeramente como una gloria y bendición, pero al mismo tiempo como un trabajo agónico
y que cansa, que agota al corazón del hombre. Ciertamente la oración es para nosotros, primeramente, y con esto entro en mi primer punto, un deber, un mandato, una obligación. Y si hay algo más alérgico a lo que es el cristianismo moderno en la actualidad, es a la palabra obligación, deber, tienes que. Estas palabras producen sarpullido, producen reacciones alérgicas dentro del cristianismo evangélico. Porque lo que ha hecho el cristianismo evangélico en la actualidad es suavizar el cristianismo, hacerlo más aceptable a todas las audiencias. Que el nuevo en la iglesia no se siente incómodo, sino que se sienta como que todos hacemos lo mismo. No, hermano, no todos hacemos lo mismo. No todos vivimos igual. Y algo que puede pasar y que pasa es que la persona que llega por primera vez a la iglesia en su vida ha orado y necesita empezar una vida de oración. Necesita ser exhortado a iniciar una vida de oración, una vida de comunión verdadera con Dios y dejar de creer que debemos ser considerados con las personas que no viven el cristianismo. No, es un deber para el cristiano, para el verdadero cristiano, orar. Tal como el mismo término lo indica. La palabra disciplina, ¿verdad? Implica compromiso, esfuerzo, consistencia y perseverancia. Eso es lo que implica la disciplina. La disciplina o cualquier otro tipo de disciplina, llámese un deporte, por ejemplo también algo tan artístico como la danza, ¿verdad? El ballet. Casualmente recordaba acerca de eso porque ayer había unas bailarinas de ballet por acá en un evento. Pero todo eso que usted ve que es artístico, usted ve a los bailarines haciendo movimientos impresionantes. Cosas que usted dice, yo jamás podría hacer eso. A un deportista haciendo cosas que jamás usted podría hacer al primer intento, ¿verdad? Asimismo veo otros tipos de disciplinas y profesiones en las cuales hay cosas que usted les intenta hacer por primera vez y usted se pregunta, ¿cómo es que hicieron eso? Yo estoy aquí peleando para hacer eso y ellos lo hicieron a la primera. No, ellos no lo hicieron a la primera. Ellos lo vienen haciendo durante años, días, horas, semanas, constantemente, diariamente. Probablemente usted recuerda aquella película Karate Kid. ¿Se acuerdan de esa película? Si no se acuerdan de la primera, usted ha visto la segunda, que es lo mismo, solamente con actores diferentes. La esencia es la misma. El niño que busca ser aprendiz, ¿verdad?, de karate y busca un maestro, un sensei, y el sensei, que no parece un sensei, no parece, pero resulta que sí sabe, por lo menos en defensa personal, le enseña al niño o al muchacho karate. Pero ¿cómo se lo enseña? Por lo menos en la segunda película, se le enseña colocando un abrigo en un mueble para camisas, abrigos, sombreros. Él le dice, tienes que quitarte la chaqueta y ponerla allí. Luego él venía, agarraba la chaqueta y le tiraba al suelo. Y le decía, vuelve y colócala allí. Y lo hizo semana tras semana, día tras día, constantemente, ¿no? El maestro Miyagi dando sus lecciones. En la primera, si no me equivoco, porque ahorita no me da la memoria, era creo que limpieza, era algo sobre limpieza, no sé si alguien se acuerda, creo que era. Tampoco la vieron. Era sobre limpieza, era que tenía que limpiar algo, no recuerdo si era una ventana, un carro, no recuerdo. Él tenía que limpiar constantemente y siempre que llegaba tenía que hacer ese movimiento de limpieza. Y él le decía cómo tenía que hacer el movimiento. Tenía que ser así, porque si no, se lo hacía mal. Y lo que hacía era ensuciar aquel lugar, en vez de limpiar. Hasta que se frustra el muchacho y le dice, pero ¿para cuándo las lecciones de karate? ¿Cuándo me vas a enseñar karate? Todo lo que he hecho es venir a hacerte tus trabajos y tus tareas. Ese sí fue el reclamo del muchacho.
Pero luego, ¿verdad? Cosas de películas, aclaro, porque créame, por más que usted limpie, no va a aprender karate, aún así limpia la casa. Pero en la historia, la lección era bastante clara. La consistencia, la práctica constante hace al maestro. Si quieres dominar algo, hazlo constantemente. Hazlo como tu deber diario. Hazlo como tu hábito. Y harás eso que te parece tan difícil de forma sencilla. Es por eso, mi querido hermano, que la oración es un deber para el creyente. Es un deber para el creyente porque tiene que generar una vida de oración, una vida en la cual su hábito diario sea orar. Porque la oración no debe ser vista para usted como una cosa ocasional o casual, ¿verdad? Vamos a tomarnos un café. No, eso no es orar. Orar es el desayuno de todos los días. Orar es el bañarse todos los días. Orar es, para el cristiano, mi querido hermano, dormir todos los días. No es, vámonos por unas copas hoy. No, eso es algo casual. Vámonos por un cafecito. No, eso es algo casual. Algo que se hace de vez en cuando. Hoy día, si algo describe la vida de oración del creyente es casual. De vez en cuando. Cuando surge la necesidad, oramos. Pero la Biblia describe, mi querido hermano, que la oración del creyente debe ser constante, perseverante y sin cesar. Acompáñame a la Biblia, específicamente en el libro de Filipenses. Vamos a leer varios textos para que podamos reafirmar esta convicción o esta enseñanza como una convicción. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas en toda oración delante de Dios. En toda oración que usted haga, debe siempre presentar sus peticiones. Debe ser algo constante. Primera Tesalonicenses, ahora quiero que me siga, Tesalonicenses, capítulo 5, unos páginas más adelante, versículo 17, dice lo siguiente: orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahora, quiero aclarar algo sobre este texto. Es muy importante. Orad sin cesar, cosa que en mis primeros pininos pensaba que era así y fue muy frustrante. Incluso recuerdo una hermana que se me acercó y me dijo: hermano, ¿cómo es eso de orar sin cesar? Porque a mí me cuesta orar más de 30 minutos. Y yo le dije: claro, hermana, o sea, no es tan fácil orar más de 30 minutos. Yo creo que yo oro como unos 20 minutos en una oración, máximo, 20, 15 minutos como tal. ¿Pero por qué me pregunta eso? Lo que pasa es que ahí dice orar sin cesar. Sí, hermana, pero eso es todos los días, en cada momento que puedas orar. Incluso, por ejemplo, cuando usted come, que es la oración más común y tradicional, debe orar, debe dar gracias a Dios. Cuando usted se levanta, debe dar gracias a Dios. Cuando usted va antes de dormir, debe dar gracias a Dios. Eso, mi querido hermano, es orar sin cesar. Siempre en oración. Si hay un cumpleaños, oré. De gracias a Dios. Si hay una comida especial, de gracias a Dios. Sea el primero en hacerlo. Y siempre tenga la iniciativa de dar gracias a Dios. Cuando usted inicia su día laboral, de gracias a Dios. Cuando termina, de gracias a Dios. ¿Verdad? Siempre, como dice también Filipenses, con acciones de gracias, pero sin cesar.
No es que usted hace un clamor por 5 horas, cosa que, le soy sincero, no es nada fácil. Aparte de que probablemente no tenga el tiempo de 5 horas, es probable que su jefe se enoje si llega al mediodía. ¿Verdad? Trabajo cuando debe llegar a las 8. Así que no, usted no tiene que orar así. Usted debe orar constantemente. Bajo cualquier circunstancia, ore. ¿Verdad? Eso es lo que significa orar sin cesar. También el libro de Colosenses nos habla acerca de unas páginas atrás. Capítulo 4, versículo 2, nos exhorta el apóstol Pablo y a la iglesia: perseverad en la oración. Perseverar tiene otra connotación, diferente a la orar sin cesar. Perseverar implica, ¿verdad?, consistencia. No que usted ore durante todo el día, que lo puede hacer, sino que usted lo ore todos los días, constantemente, consistencia, ¿verdad? Que usted haga de esto un hábito y no que lo haga, ¿verdad?, sin cesar durante un día, sino durante toda una semana, durante todo un mes, durante todo un año. Esa es la vida y descripción de oración de parte de Dios hacia nosotros. Esa es la exhortación del Señor a nosotros en la oración. Que sea un hábito, que es constante, perseverante, ¿verdad?, con compromiso y con diligencia. Es por eso, mi querido hermano, que la Biblia tiene este lenguaje, un lenguaje de compromiso, un lenguaje de consistencia y perseverancia, porque la oración es un deber del creyente, no es una opción del creyente, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la oración, mi querido hermano, es un deber, pero no solo un deber. No es solamente una obligación del creyente, sino también una bendición para usted y para mí. Es algo muy importante que usted y yo debemos entender, porque como le dije hace un momento, si hay algo que el cristianismo odia es la palabra obligación. La palabra deber, tienes que hacerlo, eso lo odia. ¿Por qué? Porque normalmente eso parece tener cierta relación con un pecado terrible que en la Biblia se muestra y se critica a los fariseos como legalistas, hombres que presentaban la ley de Dios como mérito para salvación. ¿Ok? Esto es lo que hemos ido tratando en el libro de Gálatas. Venían los judaizantes y imponían leyes pesadas que no eran requisito para salvación, pero la presentaban como un requisito para salvación. En otras palabras, si no haces esto, entonces no eres creyente o no eres salvo. Entonces, ¿qué ocurría? Los judaizantes presentaban la circuncisión, un mandato que había sido, ¿verdad?, descontinuado dentro de la ley mosaica, porque era un mandato específico para la cultura judía. Era un aspecto ceremonial que fue cumplido en Cristo, tal como profetizó el Antiguo Testamento. Lo que nosotros debíamos hacer, y el pueblo de Israel debía hacer, era circuncidar su corazón. En otras palabras, arrepentirse. Sí, ustedes pueden mutilarse por la parte externa de su cuerpo, pero eso no cambia su corazón. Lo que deben hacer es circuncidar su corazón, purificarse. El sello del pacto de la circuncisión también era un sello también de purificación. Ahora bien, los judíos lo presentaban como una imposición, ¿verdad?, para ganar la salvación. Y alguno puede pensar y asumir que cuando decimos es un deber la oración, puede asumir que estamos presentando aquí una forma de legalismo. Puede decir, sí, porque el hermano dijo que si no oramos nos vamos al infierno porque no podemos ser salvos. Mi querido hermano, permítame explicarle mejor esta enseñanza del deber de la oración. Si usted no ora, si usted no se comunica con su Señor y Salvador, si usted no tiene comunión con su Señor y Salvador, y usted muy probablemente desprecia la misma oración, pues es probable, mi querido hermano, que usted no sea lo que dice ser.
Más bien es una advertencia. Tenga cuidado. Si usted odia la oración, no entendería yo que usted llegue a la presencia de Dios y pase la eternidad en constante comunión con alguien que no quiso estar 30 minutos acá en la tierra. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Cuando estemos delante de la presencia de Dios por la eternidad, probablemente no le parezca tan placentero. Porque en esta vida tampoco le ha parecido placentero. No le ha parecido un deber y una necesidad, un hábito, ¿verdad? Porque no parece necesitarlo. Entonces, lo que quiero decir acá es que si usted no ora, no es que usted debe orar para ganarse la salvación. No le digo eso. Lo que le digo es que si usted no ora, es probable que usted no sea salvo. Si usted no vive una vida de oración, es probable que usted no sea salvo. Porque todo aquel, mi querido hermano, que es salvo, dice Juan y dice también Efesios, de una forma distinta, pero sigue el mismo patrón. En Efesios nos dice que Él dejó obras de antemano para que nosotros siguiéramos esas obras. Dice Cristo que Él dejó esas obras de antemano para que nosotros siguiéramos en esas obras. Y Juan dice que todo aquel que dice creer en Cristo sigue sus pisadas, le sigue. De tal manera, mi querido hermano, que había algo que hacía Cristo, que dice bien el libro de Marcos, que lo hacía habitualmente. Dice el texto, como solía hacer. ¿Qué hacía? Se iba al monte o se apartaba y oraba al Padre. Y Marcos dice claramente, y Jesús se apartó en oración como solía hacerlo, dándonos a entender que Jesús solía y se habituó a orar constantemente. Todos queremos de alguna manera, si somos creyentes, ser como Cristo. Y este es el camino para hacerlo. La vida de oración. La vida de oración. Pero la vida también de oración debe ser para nosotros una bendición. Y es que el deber de hacerlo debe generar en nosotros ese sentido de placer. Porque, hermano, cuando usted come todos los días, es un hábito, es una necesidad diaria. Usted no dice, ay, otra vez el desayuno. Pereza. Otra vez los mismos frijoles de la semana pasada. Yo no voy a comer eso. Para nada. Yo estoy seguro que puede que haya esa... me hubiese preferido lenteja, no por otro. Puede que eso emerja. Pero créame, hermano, que cuando este mijito está con hambre, a usted eso le parece caviar. Le parece que le han dado una langosta, ¿verdad? Con salsa blanca. Yo estoy aquí inventando cosas. Usted disculpe, ya sé que estamos cerca del almuerzo. Pero quiero que entienda la analogía y que la sienta y que la viva. Quiero que viva el hecho de que el hábito no es para nada escabroso, ¿cierto? No es tedioso el hábito de comer. Así como el hábito de dormir para nada tedioso es. Es más, usted se duerme sin darse cuenta. Así de placentero es. Mi querido hermano, la Biblia presenta la bendición de la oración como ese tipo de deber, como ese tipo de hábito. Un hábito que hacemos con placer, lo hacemos con deseo, lo hacemos por una necesidad imperiosa en nuestra alma. Oramos con pasión. El verdadero creyente se busca socorro a Dios en oración constantemente. Oramos habitualmente, como si fuese el alimento diario, como si fuese nuestra bebida diaria. Esa es la realidad de la oración. Es triste ver cómo el cristianismo, al tratar de luchar, como les decía,
contra el legalismo, termina haciéndose daño a sí mismo. Porque piensa que el deber de la oración es legalismo. No, mi querido hermano. Es un mandato de Cristo. Es la ley de Cristo. Es amor a Cristo. Si de verdad amamos a Cristo, estaremos en oración con Él, ¿verdad? Y no nos quedaremos dormidos como sus discípulos. Cristo le decía, acompáñenme en oración, velad conmigo. Y los discípulos, venía Jesús, ni una hora pudieron orar conmigo. Esa es una gran analogía de la condición de la iglesia. Así como las jóvenes doncellas que cabeceaban esperando a su marido. Así está la iglesia. En vez de esperarlo fervientemente y añorar su venida en oración, nos dormimos. Nos dormimos en los laureles, como decimos algunos. Esa es la condición de la iglesia. Y buscamos excusas como, eso es legalismo. Eso es una excusa. No entendemos lo que es legalismo. Por el ímpetu de abandonar la esclavitud de la ley, terminamos sucumbiendo ante la esclavitud del pecado. Porque no oramos huyendo del legalismo. No oramos por pereza. No oramos por indiferencia. No oramos porque tenemos cosas más importantes que hacer. Esa es la realidad. Y nos olvidamos, hermanos, que la oración en sí misma, la misma oración, es un regalo de nuestro Dios. Es un regalo de Él. Y usted dice, ¿cuándo eso ocurre, hermano? ¿Cuándo fue la oración una dádiva de nuestro Señor? Yo quiero que usted busque conmigo Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Versículo 1. Vamos a leer desde aquí. Quiero que lea conmigo esta porción de la Biblia. Una interacción de los discípulos con Jesús acerca de la oración, que dice así. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan, el Bautista, enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. No solamente Jesús nos dice esto, sino que luego nos da una pequeña historia acerca de la oración. Y esa pequeña historia, ¿verdad? Dice así. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mi querido hermano, la misma oración que pide uno de sus discípulos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la oración ferviente, la oración con fe en Cristo Jesús, en Dios Todopoderoso, en ese que confía, en ese Hijo que extiende las manos al Padre, esa fe. Porque aquí toda esa analogía de parte del evangelista Lucas, que ejemplifica, que habla de las palabras de Jesús, deja claro que es la oración la mayor manifestación y clara y explícita de lo que es la fe cristiana. La fe cristiana que se aproxima a Dios con las manos extendidas y que pide al Padre. Así como el papá, ¿verdad?, recibe a su hijo y le dice al hijo: papá, dame esto, dame aquello, dame lo otro. El hijo no va: vamos a ver, la última vez. No. El hijo va y extiende las manos, busca alimento, busca el abrazo, busca algo de él y busca eso al Padre, a la Madre, con confianza, con fe. Esa es la fe que debemos tener nosotros a Dios. Nosotros hemos recibido la oración como una bendición, porque en ella, mi querido hermano, en la oración del Padre nuestro, usted y yo conocemos a Dios. Jesús nos dice: cuando ores, ora así: Padre nuestro. Algo que ningún judío hacía en la época. Dios no era el Padre nuestro. Dios era Dios sublime, Adonai, Yahvé. No se podía utilizar esa terminología con Dios, porque era considerado por ellos, y por pura imposición humana, un acto de blasfemia. Pero Jesús, quien es el Hijo de Dios, el unigénito, nos está diciendo a nosotros, quienes no somos, ¿verdad?, hijos por naturaleza del Padre, sino hijos por adopción, nos está diciendo que le llamemos Padre. De la misma manera que Él le llama Padre. Usted y yo estamos siendo aceptados en el vínculo fraternal, filial de la casa real de Dios. Como Mefiboset, el hijo, ¿verdad?, de aquel rey que fue aceptado en la casa de David como uno más de entre los hermanos de los hijos de David, como un príncipe. Después de la muerte de Saúl, él quedó en la intemperie. Aparte, estaba lesionado de sus piernas. Era exactamente un despojo de la sociedad. Un despojo de la sociedad. Pero a David, en su misericordia y amor que tenía por aquel rey, aceptó al hijo desechado por la sociedad y lo llevó a los palacios, a los atrios de su reino, y lo hizo uno de los suyos. Así el Rey Todopoderoso nos ha hecho uno de sus hijos, coherederos con el Hijo eterno, Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? El Padre nuestro no solo nos dice eso, sino que también nos dice, ¿verdad?, que pidamos que su reino se haga y se cumpla en este mundo. Que se haga su voluntad en esta tierra, que es el cumplimiento de su reino. Esa debe ser nuestra oración. También nos dice que debemos pedir el pan nuestro de cada día. Esta oración no es pídelo por si acaso. No, pídelo porque Él te lo dará. Ese es el punto de la oración. El punto de la elección de Jesús es pídelo porque, bueno, es probable que Él te lo dé, quizá no, a lo mejor quién sabe. No, lo que dice Jesús aquí es pídelo y Él te lo dará. De eso se trata la analogía después del Padre Nuestro. Si no te lo da por ser amigo tuyo,
te lo va a dar por el simple hecho de que le incomodaste y lo despertaste a medianoche. Esa es la analogía. Pero esos son los hombres malos. Si un hombre malo puede hacerlo, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Pide el pan nuestro. Pide el pan. Y pídelo a tu mesa. Con certeza y seguridad. No pídelo dudando. Pídelo con certeza. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Trae sustento a mi casa. Esa es la naturaleza de esta oración. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El lenguaje que se utiliza aquí, deudores, ¿verdad?, implicaba tal cual, literalmente, una deuda literal. Alguien que me debía dinero a mí. Alguien al cual yo le había hecho un préstamo y me debía a mí. Estos préstamos, ¿verdad?, como tal, debían ser devueltos. Pero cuando no eran devueltos como tal, eso implicaba una falla personal a este individuo. Ese es el mismo lenguaje que se utiliza, un lenguaje obviamente cotidiano, pero que se utiliza para hablar acerca de el pecado del hombre hacia Dios. El hombre ha fallado en dar gloria a Dios y ha quedado como un deudor de Dios por causa de su violación, por causa de su desobediencia. Es una deuda a Dios. Y esa deuda, mi querido hermano, usted y yo no la podíamos pagar. Porque era un crédito imposible de pagar. La deuda tenía su valor en a quién le habíamos causado esa deuda. No en la falla en sí misma, no en la caída en sí misma, sino a quién le fallamos. Y a quién le fallamos fue al Dios infinito. Y así como la deuda que le tenemos a Dios es infinita, es porque le hemos fallado a Él. Por consiguiente, hay una sola forma, mi querido hermano, de que esa deuda infinita fuese pagada. Y es a través de un pago infinito, de valor incalculable. Y ese pago fue hecho por su Hijo Jesucristo. Es a través de Él y su sacrificio que usted y yo podemos estar delante de Dios. Mi querido hermano, aquí presento delante de usted una oración que le está gritando a los cuatro vientos el Evangelio de Cristo. La dádiva de Dios, el don de Dios. Y el don de Dios, tal como leía hace un momento en aquella cita, la oración es como el velo que se quita y que detrás de ese velo está ¿qué? El lugar santísimo, el lugar inaccesible del Antiguo Testamento, ahora solamente diciendo Padre nuestro. Usted tiene entrada al lugar donde está la gloria de Dios. Mi querido hermano, la oración es una bendición en la cual usted hoy tiene acceso. Usted tiene acceso a Dios. Usted tiene acceso a la comunión con Dios. Usted tiene acceso al Padre. Lo que antes el mundo lo veía alejado, Dios está allá y yo acá. Y el mundo que no tenía a Dios dice, como dice Pablo en Éfeso, un mundo sin Dios, antes, sin esperanza y sin Dios, con una muralla de separación. Decía Pablo a los Efesios, pues esa muralla ha sido destruida. Esa separación ha sido destruida por la obra de Cristo en la cruz. Y Él nos dice, entrad confiadamente. Entrad. No en los atrios solamente, sino al lugar santísimo. La oración es eso para nosotros. La entrada a la gloria de Dios. El Salmo 65:2 dice, Él oye nuestra oración. Él oye nuestra oración. Esto es algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta como expresión y certeza de nuestras oraciones. Con fe, no con duda, sino con fe.
Él oye, Él nos escucha, Él está con nosotros. Y por último, como último punto, hermano, quiero que usted sepa que la oración es un medio de gracia. Con esto quiero decir, hermano, que la oración no es un acto individualista. Sí, yo oro en mi casa, sí, yo tengo vida de oración, perfecto. Pero la oración no solamente es algo que usted hace a solas. La oración es algo que usted hace por la iglesia también, o con la iglesia. Nosotros oramos juntos aquí, aunque eso trataremos más adelante cuando hablemos de del congregarse y la oración. Pero la oración no solamente es para provecho personal, sino que la oración también es un instrumento de Dios. Sí, la oración que usted hace también es un instrumento de Dios para bendecir a la iglesia. Y no solamente a sus hermanos que vienen a esta iglesia, sino a todos aquellos que son sus hermanos en toda nación, en toda tribu, independientemente de su lengua. Usted puede ser de bendición para ellos, porque usted ora. Ahora, esto emerge en una consulta, una pregunta, y es, ¿de verdad nuestra oración puede cambiar algo de parte de Dios? ¿Podemos cambiar la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta a eso es que usted no puede cambiar la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Pero lo que sí podemos hacer es que podemos cambiar las cosas en esta vida, orando. Te dirá, ¿cómo así? No entiendo muy bien. Bueno, Dios utiliza nuestras oraciones para Él cumplir su voluntad. Así como usted y yo somos utilizados por el Señor, por nuestro Dios, para predicar el Evangelio. Si Dios quisiese, Él pudiera chasquear un dedo y convertir a todos aquellos que Él quisiera. Y punto. Sin ninguna predicación de nadie. Pero Él nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice nuestro Señor. ¿Por qué? Porque al predicar le hacemos, ¿verdad?, le damos conocimiento del Evangelio, de la verdad de Dios. Somos testigos de la verdad de Dios. De tal manera que usted y yo somos copartícipes de la obra de Dios. Se nos da ese privilegio. No es que Dios nos salvó para quedarnos sentados en las butacas. Dios nos salvó para servirle y para participar y ser copartícipes de su reino. Ser siervos de Él. ¿Verdad? Eso es lo que nos hace Dios. Dios podría encargarse de todo. Pero Dios nos dice, haz esto, te encomiendo esto, te encomiendo aquello. Y confiamos en Dios porque Él es que hace todas estas cosas soberanamente. Confiamos no en nuestro poderío, en nuestra versatilidad, ni en nuestra gran agilidad lingüística, sino confiamos en el poder de Dios. Pero Dios nos ha pedido predicar el Evangelio. Y obedecemos a Dios, y Dios usa eso para salvación de muchos. Asimismo, la oración puede ser utilizada, y es utilizada, para bendición de la iglesia. Por último, quiero que me acompañe a Santiago capítulo 5, versículos 13 y 18. Santiago capítulo 5, versículos 13 y 18. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice Santiago. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es algo muy importante dentro de la iglesia, dentro de las herramientas y bendiciones que la iglesia tiene. Esto es un medio de gracia para la iglesia. La oración de los hombres que dirigen la iglesia puede cambiar la salud de una persona. Si oramos por alguien que sufre aflicción, sufre necesidad económica, sufre padecimientos físicos, si debemos orar, ¿eso cambiará las cosas? Sí, sin duda. Y esa oración, en la naturaleza de esa oración, no es una oración
monótona, una oración, bueno, vamos a orar, pues no tenemos de otra. La Biblia dice la oración con fe, sin dudar, sin cuestionar. Esa es la oración que debemos tener. Tenemos que ser autocríticos y tenemos que incluso examinar nuestras oraciones. Si no obtenemos lo que hemos pedido, existe la posibilidad de que no estemos orando con fe, que estemos orando con dudas, incertidumbre, cuestionamientos a Dios, pero no con certeza y fe. El versículo siguiente, versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es una realidad. No debemos dudar de esto. Muchos hoy ponen en cuestionamiento esto. Sí, bueno, depende. No. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos confiar en esta palabra. Es fiel y verdadera. De que si oramos los unos por los otros, por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, Dios obrará y bendecirá a la iglesia. Estoy seguro, mi querido hermano, que una iglesia que ora fervientemente por las necesidades de cada uno, es una iglesia bendecida. Ahora, con esto no quiero decir que todo lo que pidamos se hará realidad. Pero sí quiero decir que todo lo que pidamos tendrá una respuesta y será para bendición suya. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo oró para que aquel aguijón en su carne fuese quitado. Oró hasta 3 veces, pero el aguijón no fue quitado. El aguijón no fue removido. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que era para bendición de él. Para que su orgullo, su ser, su corazón lleno de conocimiento de la palabra, no se enorgulleciera sobremanera. Que su ego no creciera por encima de su propia estatura y pensara que todo lo tenía garantizado y asegurado por el simple hecho de que él era un erudito. No. Él dice, me glorío ahora en mis debilidades, en mis necesidades, en mis falencias. ¿Para qué? Para que su poder sea más claro y notorio en medio de mis falencias, en medio de mis necesidades. ¿A qué se refería Pablo con eso? Bueno, sencillo. Si Pablo tenía un problema del habla, como algunos dicen, era tartamudo como Moisés, tartamudeaba, o tenía problemas para hablar, o tenía problemas de visión, como otros también dicen, o malaria, esto le impedía poder predicar de forma, ¿verdad?, fuerte, de forma valerosa, de forma constante. Ya no podía hacer amplias predicaciones, sino cortas predicaciones. Ahora tenía que ser asistido y llevado por otros para poder hablar y enseñar. Él era un hombre que se veía débil, desganado. ¿Cómo me va a convencer ese hombre? Pues no era él el que te convencía, era el poder de Dios. ¿Cómo era que Moisés, siendo tartamudo, podía convencer a todas esas 6 millones de personas? No era Moisés, era Dios, era el poder de Dios. Y eso era lo que entendió Pablo en esa ocasión. Él oró y la respuesta de Dios fue no. Y mi querido hermano, en ocasiones, la mejor forma en la cual podemos ser bendecidos por Dios es que recibamos de parte de Dios un no por respuesta. Así muchas veces los que son padres saben que sus hijos le han pedido cosas y usted sabe, mejor que ellos, que lo mejor para ellos es que usted le diga no. No, pero papá, no. Yo sé lo que te digo yo. Asimismo, para nuestra bendición, Dios contestará todas nuestras oraciones con fe y será para bendición de la iglesia. Nosotros como iglesia queremos muchas cosas, pero Dios también nos dirá no. ¿Para qué? Para bendición de cada uno de nosotros. Mi querido hermano, no quiero
que usted menosprecie la disciplina de la iglesia de la oración. Menospreciarla sería rechazar a Cristo, es rechazar a sus hermanos y, en última instancia, es hacerse daño a usted mismo. La oración es la obligación más privilegiada y dulce del cristianismo. Es un manantial en el desierto y un tesoro para el menesteroso. Es mi deseo, hermano, que si hasta este día no ha vivido una disciplina de oración, hoy sea el día en que inicie una vida ferviente de oración para la gloria de Dios. Demos gracias. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con la oración. Gracias por bendecirnos con el privilegio de poder entrar a tus aposentos, a tus atrios, a tu lugar santísimo, a tu presencia. Tener acceso a la gloria tuya por la oración. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir vidas consistentes, diligentes y con compromiso de oración. Te ayuda a nuestro corazón incrédulo, corazón que duda, a poder tener fe constante y firme, que no mengue nuestra fe. Por más que la aflicción ataque y el dolor venga, que nuestra fe no dude nunca, sino que siempre nos mantengamos firmes, confiados en que tú, oh Padre eterno, provees todo lo que necesitemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.